La parroquia Nuestra Señora del Carmen presenta Desde la Fe, un espacio de apologética católica y análisis de la actualidad eclesial. En un tiempo de desafíos y confusión, nos proponemos fortalecer la identidad católica, aclarar dudas doctrinales e interpretar las noticias del mundo cristiano con criterio teológico y caridad. Iniciamos con este espacio de formación para comprender, vivir y defender nuestra fe. El grito de guerra que enciende la tierra. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Los saludamos desde su emisora Peñón de Guatapé Cultural. Estamos con ustedes acompañándolos desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El padre Juan David Guarén y quien les habla, el padre Belisario Ciro. Saludamos en los controles a don Víctor Gil, en la dirección a Wilson Jiménez y a todos los que nos escuchan. Los invitamos para que compartamos este espacio desde la fe, un espacio para que conozcamos mejor nuestra fe, la compartamos, la vivamos de una manera más plena y sobre todo que podamos seguir creciendo en este camino juntos hacia Dios. Iniciemos entonces entregando al Señor esta jornada que Él nos concede diciendo: que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y se dirija a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, Padre Juan David. ¿Qué noticias tenemos? ¿Cómo estamos? Buenos días, Padre Belisario, don Víctor, a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bueno, tenemos en el ámbito internacional que el Papa León XIV continúa su viaje apostólico por África. El pontífice se encuentra en una gira que inició en Argelia, donde visitó lugares ligados a San Agustín, y continuó en Camerún, donde llamó a la paz desarmada, visitó niños huérfanos y se reunió con comunidades afectadas por conflictos. En Bamenda criticó el uso de la religión para justificar intereses militares, económicos o políticos. También pues es noticia conocida por todos, una tensión entre el Papa León y el presidente Donald Trump. Trump critica duramente al Papa por sus llamados a la paz y sus posiciones sobre conflictos, como en Irán, calificándolo de débil y complaciente con la izquierda. El Papa respondió que no le tiene miedo y reiteró su llamado al diálogo en lugar de la violencia. Hay un boom mundial de conversiones al catolicismo en 2026, una muy buena noticia. Varios países reportan récords de nuevos católicos en la vigilia pascual, especialmente en Francia, donde más de 21.000 bautizados adultos se acercaron a la fe en la vigilia pascual de este año. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Escandinavia también se suman a este nuevo récord, donde se habla de un despertar católico. En otras noticias, la Iglesia en México denuncia la violencia. Los obispos mexicanos han alzado la voz contra la inseguridad y la crisis social, afirmando que callar sería traicionar el Evangelio. También hay iniciativas juveniles y evangelización. En España, nuevas iniciativas como conciertos, actividades parroquiales buscan financiar la participación de jóvenes en encuentros mundiales de la Iglesia. También mencionamos que hay un crecimiento histórico de católicos en el mundo. Según el Anuario Pontificio de 2026, la Iglesia cuenta con aproximadamente 1.422 millones de fieles bautizados, un aumento del 1.14% respecto a años anteriores. Bueno, tenemos entonces que estas son las noticias que nosotros en esta mañana queremos resaltar, de todas las noticias que están en permanente conocimiento hoy en el mundo, pues vemos estas como las más importantes. Ojalá muchos estemos siguiendo sobre todo la visita del Papa al África, allí por los canales de televisión, WTN, Cristovisión, Televida, pero sobre todo WTN, y también en Facebook, Vatican News está ofreciendo este cubrimiento continuo de todas las celebraciones y encuentros que el Papa está teniendo durante estos días
en esta visita que está realizando el continente africano. Es un continente, sabemos que por el mero nombre a veces lo relacionamos con pobreza, con atraso, con corrupción, casi y peor que en nuestro ámbito latinoamericano, pero es el continente también de la esperanza, así lo llamó el Papa Juan Pablo II, y por eso este es uno de los primeros viajes que el Papa realiza, y es el primero al África después de muchos años. Entonces el Papa ha querido especialmente visitar Argelia, a pesar de que es un país de mayoría musulmana, pues allí está el lugar donde ejerció su ministerio San Agustín, que es el fundador de la orden a la que pertenece el Papa, y por eso eso lo motivó también a visitar. Nosotros pasemos entonces a mencionar también las noticias nacionales y las locales, para después queremos comentar y profundizar en este fenómeno que ya este padre ha mencionado de las conversiones, los crecientes números de bautismos este año en todo el mundo. Tantas personas están pidiendo el bautismo en la Iglesia Católica. Vamos a profundizar sobre los datos de los países donde esto se está dando y de las razones que se consideran son las más posibles para que esto se esté viendo en el mundo. Con respecto a Colombia, noticias nacionales. La Iglesia colombiana se une a la vigilia de oración por la paz. La Conferencia Episcopal de Colombia invitó a todas las diócesis a participar en la vigilia que había convocado el Papa León XIV, destacando el deseo de la reconciliación en medio del conflicto armado. Esta vigilia se realizó la noche antes de el segundo domingo de Pascua, es decir, el día de la misericordia divina, y nosotros también desde aquí de la parroquia tuvimos participación. También nosotros nos unimos a esta iniciativa. Aquí tuvimos la hora santa el sábado a las 11 de la mañana. Segunda, actualización de guías contra abusos. La Iglesia de Colombia actualizó sus protocolos y guías para la prevención, atención y reparación de casos de abuso sexual, buscando mayor concreción en los procedimientos. Esto es una noticia también que nos interesa a todos, saber que nuestra iglesia local, también la diócesis de Sonsón Río Negro, pero la iglesia nacional y toda la iglesia está muy empeñada en prevenir los casos de abusos, también en atender los casos que se han presentado y en reparar a las víctimas que han sufrido algún caso de abusos a manos de algún clérigo. Acción solidaria de los bancos de alimentos. La iglesia, a través de iniciativas como el Banco de Alimentos de Cali y también aquí en nuestra diócesis, distribuyó toneladas de ayuda a familias afectadas por inundaciones durante la Semana Santa. Estos días entonces también la iglesia continúa esta misión de llevar alimentos a estas zonas de riesgo donde hay muchas familias pasando hambre, en necesidad. Llamado de la iglesia ante la crisis humanitaria. La Conferencia Episcopal de Colombia ha destacado la persistente crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana y han urgido a los grupos armados a respetar el cese de hostilidades y a respetar también la acción humanitaria de las ONGs, de la iglesia y de todos los movimientos que intentan ayudar a salvaguardar esta situación. Semana Nacional por las Vocaciones. La Iglesia en Colombia celebrará del 26 de abril al 3 de mayo la Semana de Oración por las Vocaciones, promoviendo el discernimiento y la vida consagrada. Esta es una noticia entonces que nos debe interesar. También nosotros estamos invitados entonces a participar con nuestra oración y a promover, a motivar en nuestras familias, en nuestras comunidades, las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa entre nuestros fieles. A nivel más local, tenemos el nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2026-2030 en nuestra diócesis. La diócesis presentó oficialmente su plan de pastoral para los próximos 5 años durante la Asamblea Diocesana de Pastoral. El documento final de este nuevo plan se llama Por una diócesis sinodal 2026-2030. ¿Cuál es el énfasis? Caminar juntos, la sinodalidad, la misión. Ya se está implementando este plan en nuestras parroquias,
en diferentes grupos apostólicos. También es hacernos conscientes de vivir esta espiritualidad sinodal que tanto empeñó el Papa Francisco en enseñarnos con su magisterio, más que todo en los últimos años. El informativo diocesano del 17 de abril de 2026, la diócesis publicó su más reciente edición del informativo diocesano, donde resume las actividades pastorales, los mensajes del señor obispo, los avances de las parroquias del oriente antioqueño. Se transmite este programa regularmente por el canal de YouTube de la diócesis. Es bueno sintonizarlo, conocer también todos los elementos más locales de nuestra iglesia. El éxito de la Semana Santa 2026 en Sonsón, Río Negro. Gran participación de fieles en las celebraciones. En Sonsón se destacó la masiva asistencia y la devoción en las procesiones. En Río Negro se vivió Río Negro Sacro, que combinó fe, música y tradición en las parroquias, en la concatedral de San Nicolás el Magno, la procesión del Lunes Santo y otras actividades pastorales. También el decreto 016 de 2026, nombramientos sacerdotales. El señor obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, firmó el decreto 016 del pasado 26 de marzo de 2026, con nuevos encargos y traslados de sacerdotes y diáconos transitorios para fortalecer el servicio pastoral en las 74 parroquias de los 21 municipios que conforman nuestra diócesis. Hay una continuidad también de la misión en el Baupés. Nuestra diócesis mantiene su compromiso misionero con el Vicariato Apostólico de Mitú. Entre el 6 y el 13 de junio de este año se realizará una nueva experiencia de sinodalidad misionera para llevar el Evangelio a comunidades indígenas en el corazón del Baupés. Qué bueno, y para esta misión estamos invitados todos. De hecho, hay una convocatoria aquí en la diócesis para sacerdotes religiosos y laicos que quieran participar de esta misión en el Baupés, que será del 6 al 13 de junio. Si alguno de los que nos escucha está interesado, pues puede ponerse en contacto para conocer cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones para que puedan participar. Bueno, Padre Juan David, entonces, si quiere, conversemos en esta mañana de una buena noticia. A veces nos hemos centrado también en noticias que tal vez afecten negativamente a la iglesia, pero en esta mañana, y en esta mañana que es también mañana de Pascua, estamos en el tiempo de la Pascua, pues hablemos de este fenómeno que se está dando en el mundo, y digo mundo porque sí, es lo que nos notifican los medios internacionales. En Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en muchas parroquias de estos países que hemos visto declinar en su práctica religiosa en los últimos tiempos, pues están en cambio experimentando durante estos últimos años, un reflorecimiento, y hay muchas entonces comunidades que están pidiendo el bautismo. ¿Qué podemos decir en torno a esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando el Papa León XIV fue elegido, muchos se preguntaron qué efecto tendría en la Iglesia Católica en Estados Unidos y en el mundo. Es demasiado pronto para afirmarlo, pero ya en esta Pascua, al menos en Estados Unidos, se empiezan a vislumbrar los resultados. De hecho, el mismo periódico, que es un periódico liberal de izquierda, del New York Times, acaba de publicar un artículo donde dice: las iglesias católicas romanas experimentan un aumento considerable de nuevos conversos. Informando sobre este auge asombroso, también otros programas de televisión han reportado al respecto que este crecimiento está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino que es en todo el mundo. Están recibiendo pues estos informes de cifras récords de católicos que acuden a la iglesia esta Semana Santa, pero más que acudir a las celebraciones de la Semana Santa, también el ver el número de bautizos implica el que estos están haciendo un proceso de formalización de su entrada definitiva en la Iglesia Católica, porque no se trata de bautizos de bebés. Nosotros cuando bautizamos un bebé, pues lo bautizamos con la preparación que se hace solamente a los padres y padrinos, que es una horita tal vez,
Pero en estos casos donde el bautismo se da a adultos, implica un proceso de hasta 2 años en algunas partes del mundo, 2 años de catecumenado, por el cual se estudia el catecismo, se conoce la fe, se profundiza en los misterios de salvación y finalmente se recibe el bautismo. Así es, padre. Obedece entonces no solo al acto del bautismo como tal, sino a todo lo que hay detrás, la convicción y la preparación que arroja como fruto el hecho de abrazar la fe. Entonces es importante la convicción de estos nuevos bautizados y llena de profunda alegría esta buena noticia. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, allí hay muchas parroquias donde se están reportando que la inscripción en el programa de orden de iniciación cristiana para adultos se ha duplicado o triplicado. Algunos ejemplos incluyen la iglesia de San José en Greenwich, que triplicó su inscripción en esta orden de iniciación cristiana para adultos. También la Basílica de la antigua Catedral de San Patricio y la iglesia de San Vicente Ferrer duplicaron su inscripción desde el año pasado. Se menciona también que en Los Ángeles, la Arquidiócesis de Los Ángeles está experimentando un aumento récord de nuevos conversos al catolicismo, con una cifra de 8.598 catecúmenos y candidatos que serían recibidos en Pascua. En Washington, más de 1.700 personas asistieron a la iglesia esta Semana Santa, la cifra más alta en 15 años. Bastante positivo todo esto. Sí, pues también nos dice que en Newark más de 1.700 personas asistieron a la iglesia, lo que supone un aumento del 70% con respecto al 2010. En Iowa, la diócesis reporta también un crecimiento de más del 50% de personas que ingresan a la iglesia con respecto al año pasado. Lo mismo en Cleveland, en Richmond, en Boston. Bueno, hay datos de todas estas diócesis, en todas, solamente hay 5 que dice no tuvieron, de las 71 diócesis que reportaron, pues que no tuvieron crecimiento, pero las demás, pues el crecimiento es absolutamente inesperado. También, y lo que llama la atención es que muchos campos universitarios, allí hay capellanías en muchas universidades en Estados Unidos, y en estas universidades también se registran récords de conversiones, desde Texas, desde la Universidad de Notre Dame también, pero hay también otras universidades en todo Estados Unidos, aquí no las vamos a enumerar, pero también reportan este cambio positivo. Con esto sí, nos alegramos porque verdaderamente es un signo de la vitalidad de la iglesia. Hoy nosotros a veces vemos solamente noticias negativas aquí y allá y el declive en todo sentido, en lo moral, en lo que nosotros también percibimos como en guerras, en calamidades, en tragedias, pero en realidad es porque el mal hace mucho más ruido que el bien. Hace más ruido un solo árbol que cae que toda una foresta que crece, dice el dicho. Y por eso todos estos datos queremos compartírselos esta mañana para que también nosotros reavivemos nuestra fe. Las cifras en todo el mundo también siguen batiendo récords. Acabamos de mencionar específicamente Estados Unidos, pero en Singapur dicen que más de 250 bautismos se dieron en la vigilia pascual. En Hong Kong también más de 2.500, de ellos casi 2.000 adultos. Y hay muchos también personajes famosos en Europa. Francia también continúa experimentando una realidad impresionante. Fueron casi 22.000 bautizos en la noche de Pascua. Y aquí cabe anotar que hace tan solo 5 años, en 2021, esta cifra era apenas de 4.895 allí en Francia. Entonces es importantísimo el crecimiento, es alarmante, muy bonito. Sí, porque pienso 21.000 personas significa toda la población del Peñol bautizada en la noche pascual, la de un pueblo, sí. Solo la noche de Pascua. Entonces es bastante positivo este resurgir de nuestra iglesia allí en Francia. Claro que, padre, quería mencionar también un aspecto que
se puede como relacionar también con esto, y es que desafortunadamente el crecimiento no es el mismo con respecto a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hay crecimiento en el número de bautizos, pero no existe la misma proporción en el crecimiento del número de sacerdotes, y esto nos debe preocupar a todos, porque la vocación sacerdotal nace en las familias cristianas, en cada uno de nuestros hogares. Decía el Papa Juan Pablo II, la vocación es la respuesta del Dios providente a la comunidad orante. Y ojalá entonces esto se vea reflejado también, tal vez no inmediatamente, porque son procesos largos, pero en el futuro también veremos entonces este nuevo multiplicarse también de las vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio y a la vida religiosa. Así es, Padre. Seguimos en nuestro compromiso, orar por las vocaciones para que el Señor santifique a sus sacerdotes, pero también suscite muchas vocaciones en el seno de nuestras familias. Y ojalá que como familias también enseñemos, enamoremos a nuestros niños y jóvenes de esta vocación tan bella. Por otra parte, en Escandinavia, si bien esta región del mundo es conocida por sus bajos niveles de práctica religiosa, recientemente se han reportado casos de un despertar católico, incluido un pueblo que celebró su primera ordenación sacerdotal en 500 años. Entre 2015 y 2025, el número de católicos solo en Noruega aumentó de 95.655 a 168.220, un incremento del 76%. Bastante importante también la cifra. En Reino Unido, la Iglesia Católica en el Reino Unido está experimentando un aumento considerable de conversos, especialmente entre los jóvenes. Un aumento récord de adultos se está uniendo a la Iglesia, sobre todo en Londres y en otras ciudades. Sí, de hecho hay que mirar también cuáles son las motivaciones que hay detrás de este fenómeno, porque en cada país pues existe un contexto también particular. Podríamos decir que en Estados Unidos se nota sobre todo que las personas que están buscando el bautismo son jóvenes, entre los 20 y los 40 años, y están buscando esta fe, la fe católica, por la estabilidad que les implica, porque en un mundo de relativismo, en un mundo donde todo es fluido hasta el género, pues la gente quiere es certezas, y en la Iglesia Católica, viendo su estabilidad desde la fundación de la Iglesia hace 2000 años por el mismo Jesucristo hasta hoy, pues ellos ven que es la comunidad que les puede ofrecer esta estabilidad que ellos buscan. ¿Qué más podríamos decir? Es un análisis también hecho por uno de los capellanes universitarios allí en Estados Unidos, que sugiere que los jóvenes buscan una vida más profunda, una vida más plena, más satisfactoria. Justamente él afirma que parece que en los últimos años ha habido un cambio cultural que ha hecho que los estudiantes universitarios estén más abiertos a estas cosas que antes. Al menos, dice él, cuando yo estudiaba, la apertura y curiosidad no eran tan evidentes como lo son hoy. A veces salimos a hacer evangelización con botellas de agua. Llevamos una nevera portátil llena de botellas de agua en un día caluroso en el patio y las repartimos mientras entablamos conversación con los estudiantes. Hemos tenido conversaciones increíbles con personas dispuestas a escuchar sobre Dios, sobre la fe católica y sobre cómo pueden crecer en su relación con Jesucristo. Bueno, pues esto entonces revela realmente la calidad de personas que están entonces abrazando la fe en todos estos contextos. Y yo quisiera también mencionar, hemos hablado sobre todo de Europa y América, porque este fenómeno de la vigilia pascual, del pedir el bautismo en edad adulta, pues es algo nuevo también para nuestros contextos de un cristianismo más antiguo. Pero quisiera también mencionar aquí lo que está sucediendo en tantos lugares de África y Asia. Allí el cristianismo es algo nuevo, y a pesar de que se sufre muchas veces persecución, oposición por parte de gobiernos o de otros movimientos, pues la iglesia sigue también en crecimiento.
Jesús no nos dijo que íbamos a conquistar el mundo, no nos envió a conquistar el mundo, Él nos envió a hacer luz. Y eso es lo más importante, que los que reciben el bautismo sean realmente iluminados por la presencia de Cristo y puedan ellos también aportar allí donde están. Esa luz que Cristo nos da, de su paz, de su amor, de su reconciliación, de toda la vida nueva que Él nos da en su espíritu, pues la podamos entonces nosotros también llevar a todos los ambientes donde estemos. Esto nos invita a nosotros también a más autenticidad en nuestra vida de fe. Aquí en Guatapé tenemos la oportunidad tan hermosa, pues lo veíamos ahorita en Semana Santa, tanta gente que llega de tantas partes del mundo. Yo sé que muchos de ellos seguramente aquí también, viendo la fe de este pueblo, viendo nuestra iglesia también tan bonita, viendo la vida de caridad, nuestra amabilidad también al recibirlos, el trato, la vida familiar, pues se sentirán motivados también a buscar por qué somos distintos, por qué nuestra fe también nos está a nosotros transfigurando y se muevan también ellos a pedir el bautismo, a unirse a esta comunidad, a la iglesia de Dios, a la familia de Dios en el mundo. Bueno, Padre Juan David, estamos ya cortos de tiempo, llegando al final de este espacio desde la fe. Hoy quisimos pues compartir con ustedes sobre todo noticias positivas. Nosotros seguimos entonces orando por la paz, unidos al Papa, acompañémoslo también espiritualmente en este viaje que está realizando por tantos países del África, que nos sintamos también nosotros conectados con estas comunidades que están allí, porque somos el único cuerpo de Cristo, en tantas lenguas, en tantas razas, en tantas situaciones tan distintas, pues somos el único cuerpo de Cristo. En Cristo somos todos una sola familia. Vamos entonces a terminar con algunos avisos locales para nuestra comunidad parroquial. Sí, señor. Reiteramos el próximo lunes la visita a la vereda La Peña, a las 12 del día la Eucaristía. Recordemos a todos los vecinos de La Peña, no es la invitación cerrada para los estudiantes. La idea es que celebremos la Eucaristía con ellos para que ellos vayan aprendiendo y se enamoren del Señor, pero también es para todos ustedes. No hay misa cada 8 días en La Peña, hagan el esfuercito ese día de sacar el ratico, de reunirnos, de compartir la fe. También es espacio para encontrarse con los vecinos, saludarse, a ver cómo están, muy bueno. Y el 23 de abril, igualmente en la vereda Boquerón, a todos los esperamos allí. También recordamos la invitación de las lápidas del cementerio, conservar la uniformidad. Sabemos que hay formas de expresar el duelo, pero pues les pedimos el favor de ser organizados en eso, ordenados en esto para el embellecimiento del cementerio. También les recordamos a quienes adquirieron sus velones para el Jueves Santo y se encendieron en el monumento, pueden reclamarlos ya en el despacho parroquial. Entonces, a todos les agradecemos su generosa colaboración con la ofrenda en la Eucaristía y con sus diezmos. Bueno, y también les renuevo el aviso que les daba ayer, pues me voy a ausentar por unos días, unas semanitas. Bueno, voy para Bangladesh, como mencionamos en el programa de ayer. Voy el próximo 22, si Dios quiere. Pues el viaje estaba programado para hace 8 días. La semana pasada debía haber viajado, pero a causa de la guerra el espacio aéreo estaba cerrado allí en Doha, en Qatar, por donde debo pasar. Entonces tuve que aplazarlo y el viaje será este 22, si Dios quiere. Entonces me encomiendo en sus oraciones y, como ya saben, todas las funciones pastorales ahí de los grupos y demás recaen en manos del Padre Juan David. Que lo esperemos a él, más bien. Que ha aceptado esa función muy y muy alegremente. Entonces, a todos, Dios les pague. Agradezco pues al Padre Samuel que me permite también hacer este viaje. Voy a visitar las comunidades pues donde trabajé durante estos 12 años, pero también para renovar la visa, por si en el futuro pues podría volver a continuar allí mi trabajo misionero. Y también pues hay otras situaciones, hay otros trabajos, otros proyectos que estoy acompañando y es perentorio pues también que haga presencia allí.
Entonces agradezco a las personas también que se han hecho cercanas con sus donaciones también para llevar allí, para atender a estas comunidades, porque son comunidades muy necesitadas en la fe, pero también en lo económico. Son pues muy, muy pobres, pero bueno, el Señor sepa pues recompensarle a todos los que con tanta generosidad también me vienen colaborando. Que el Señor les bendiga. A todos pues les deseamos un feliz día. A don Víctor, muchas gracias en los controles. A Wilson por permitirnos este espacio acá en la emisora. Y a todos ustedes les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos presentado Desde la Fe, una producción pensada para ofrecer verdad con caridad y doctrina con cercanía. Agradecemos su sintonía y recuerden que nos encontramos cada viernes de 9:30 a 10 de la mañana para seguir dando razones de nuestra esperanza. Desde la Fe, luz en medio de la confusión. Hasta la próxima semana. Hombres de valor, necesita Dios, necesita